Qué difícil pasaje de la muerte de Juan el Bautista. Hay muchas obras de teatro, óperas, que se han compuesto sobre este pasaje en particular, ¿verdad? Y algunos bautizan a la mujer, la hija de Herodías, como Salomé. Hay varias obras que se llaman Salomé, tocan este punto y habla mucho de la maldad. Este pasaje es el relato de la ejecución de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el último profeta del Antiguo Testamento y el hombre a quien Jesús dijo de él: este es el más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo, el profeta más grande de todos antes de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu poder, por tu Espíritu Santo, Señor, y por la revelación que nos das en tu palabra, Señor, para entender, para conocer, Señor, para saber de ti, Señor, y lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes y que nos permitas, Señor, pues tener una enseñanza que podamos aplicar, que podamos salir, Señor, con algo en nuestro corazón y que podamos también ser instrumentos útiles a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, hermanos, este es el único relato en todo el Evangelio de Marcos que no se trata de Jesús. Todo lo demás del libro se trata de Jesús. Inclusive cuando aparece Juan el Bautista al principio, pues el personaje central es Jesús, porque es a quien bautiza, es de quien Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando aparece Satanás en escena y le tienta, pues Jesús es el principal personaje, carácter, o de quien nos quiere hablar. Pero en este pasaje, específicamente Marcos, no nos habla de Jesús, nos habla de alguien más. Y la historia es una historia fascinante, como les digo, pero muy difícil, muy cruda, ¿verdad? Y si recorremos, quisiera yo que entráramos en algunos antecedentes. Si recorremos el Antiguo Testamento y la historia de Israel, en el Nuevo Testamento, e inclusive la historia de Israel nuevo, la historia de la Iglesia, hasta nuestros días, podemos decir que tanto el pueblo de Israel, como muchas veces la misma Iglesia, ¿verdad?, han sido privilegiadas en la historia de la humanidad. Y en particular, esa generación que estuvo cuando Jesús nació hasta que Jesús murió. ¿Por qué digo que fueron privilegiados? Porque fueron elegidos por Dios para ser los receptores de primera mano de la revelación divina. A ellos desde el principio, desde el Éxodo, fueron rescatados, se les dio la Escritura, Dios hizo pactos con ellos y fueron adoptados como pueblo especial de Dios. A ellos se les enviaron profetas, mensajeros con la palabra de Dios. Se les fue predicado el Evangelio por primera vez. A ellos, a los judíos, a quienes Dios usó para que escribieran el Antiguo Testamento y también para escribir el Nuevo Testamento. Fue un gran privilegio, fue una gran bendición la que ellos recibieron. Pero ¿qué hicieron con ella? ¿Qué hicieron con ella? Lo que hicieron con este privilegio
también podemos decir que es la gran tragedia, la madre de todas las tragedias. Porque tener un privilegio tan inmenso y volverse en contra del mismo Dios es una tragedia. Por lo tanto, Israel y la iglesia después de Israel, durante la historia, es el pueblo con mayor responsabilidad ante Dios que jamás haya existido. Y el pueblo de Israel desperdició esa oportunidad, desperdició esa responsabilidad. Y la iglesia la ha desperdiciado a lo largo de la historia. Porque se volvieron contra el mismo Dios que les dio ese privilegio a un grado tan severo que no solo rechazaron lo que los profetas dijeron mientras les hablaban de Dios, sino que incluso mataron a los profetas desde muy temprano en su historia. Y siguen matando a los profetas. Finalmente mataron al último de los profetas del Antiguo Testamento, a Zacarías, hijo de Berequías, y lo mataron en algún lugar cerca del templo, según Jesús mismo lo declaró. 500 años después de este acontecimiento de Zacarías, aparece el último profeta, el profeta más grande, el heraldo de Jesús, el predecesor, Juan el Bautista. Y sí, muchos salieron, muchos se bautizaban, muchos se arrepentían, pero se quedaron quietos mientras él también fue brutalmente asesinado. Y esto era solamente el anticipo de lo que le harían al mayor profeta de todos los profetas, al verdadero Hijo de Dios, al mismo Mesías, al Señor Jesucristo. Es un comportamiento atroz y devastador. Hermanos, no me imagino cómo es que la nación escogida por Dios para recibir su revelación, sus promesas, sus pactos, rechazaron esto y luego regularmente mataron a todos los mensajeros que trajeron esa revelación. Eso fue lo que hicieron. Fíjense ustedes qué dice Jesús en Mateo 23, del 29 al 36. Dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Están reconociendo que sus padres mataron a los profetas. Y ellos dicen: nosotros no lo vamos a hacer. Continúa Jesús, dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, fíjense lo que les dice Jesús, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les está diciendo: ustedes son esta generación que ha desperdiciado esta oportunidad. Y por eso la conclusión pensativa de Jesús, de tristeza, en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Qué asombrosa acusación. En su misma cara les dice a estos profetas, a estos fariseos. Qué impacto para todos. Qué acusación tremenda contra el pueblo, dice Jesús. Vosotros, el pueblo escogido, os habéis negado sistemática y consistentemente a lo largo de toda la historia a obedecer la revelación de Dios. Y han matado a los mensajeros que trajeron esa revelación. Y ahora les dice, y lo seguirán haciendo. Y lo harás con los apóstoles, y con los profetas, y con los que vienen después de ellos a predicar el Evangelio. ¿Cuántos mártires conocemos en la historia de la iglesia? Que la misma iglesia ha matado. La culminación de la matanza de los profetas de la era del Antiguo Testamento se nos da en este texto y se nos registra la ejecución de Juan el Bautista. Los judíos rechazaron a Jesús, eso lo sabemos, y eventualmente clamaron por su sangre y gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y preferían que le soltaran a Barrabás, a un asesino, a un ladrón, y que crucificaran a Jesucristo. Pero también rechazaron a Juan el Bautista, como si vinieran en un paquete mismo, Jesús y Juan el Bautista. Rechazaron a uno, rechazaron al otro. Juan fue el que dijo y señaló a Jesús y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista quien dijo, yo debo disminuir para que Él crezca. Fue Juan el Bautista el que dijo, Él es mucho más grande que yo, de modo que no soy ni digno de desatar la correa de sus zapatos. Y si desechas a Jesús, también estás rechazando y desechando a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Si ellos hubieran recibido realmente el mensaje de Juan como la verdadera palabra de Dios, habrían tenido que recibir a Jesucristo, de quien hablaba Juan. O recibes a ambos o lo rechazas a ambos. Y sí, muchos se bautizaron, muchos fueron bautizados por Juan, por sus discípulos, pero yo creo que muchos de esos que fueron bautizados también gritaron, crucifícale, crucifícale a Cristo. Y también tal vez muchos de ellos no dijeron nada cuando sufrieron o cuando iban a matar a Juan o cuando estuvo encarcelado. Ante nosotros, en el texto de Marcos 6, este relato triste, monumental, del asesinato de Juan el Bautista. Y aunque en realidad los judíos no fueron quienes alzaron la espada o el hacha o lo que haya sido contra Juan el Bautista con sus propias manos, fue Herodes quien lo hizo. Y aunque los judíos en realidad no mataron a Jesús con sus propias manos, los romanos lo hicieron, los judíos no hicieron nada mientras ocurrían estos dos asesinatos. La historia del asesinato de Juan el Bautista es dramática. Es tan dramática como cualquier historia del Nuevo Testamento, pero tal vez es solo superada por la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y es una increíble situación de pecado. Podríamos decir como las telenovelas de hoy, donde hay iniquidad, rebelión, maldad, perversión, intriga y muchas cosas que el Señor. Cuando llegamos al capítulo 6, Juan el Bautista ya está en prisión. Fue un hecho que ya había pasado. Fue un hecho que ya había terminado. Y aquí hay un relato de qué fue lo que pasó. Si recordamos, Juan 1:14 dice que Juan el Bautista había sido arrestado y encarcelado. Desde Juan 1:14. Lucas 3:19 y 20 dice que fue poco después de la tentación y del bautismo de Cristo
que Juan fue arrestado y que ha estado entonces preso durante poco más de un año. Durante todo este periodo que hemos estado narrando la historia de Jesús alrededor de Galilea y en todo lo que estaba haciendo, Juan ha estado preso. Comenzamos en el versículo 14 de este versículo 6, donde dice que el rey Herodes se enteró. ¿De qué se enteró Herodes? ¿De qué fue de lo que se enteró Herodes? ¿Se acuerdan ustedes lo que nos contó y nos predicó el domingo pasado nuestro hermano Edgar? Pues de eso fue de lo que se enteró Herodes. Se enteró de que habían salido de dos en dos 12 personas que tenían una autoridad sorprendente sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. El versículo 12 dice que salieron y predicaron a que los hombres se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Eso fue lo que escuchó Herodes y dijo: caray, ¿qué está pasando? Seguramente estos que fueron enviados hicieron lo que Jesús les mandó, y este rumor, este chisme, esta cosa que estaba, de repente explotó. Todo esto que era sobre Jesús, de repente se multiplicó por 12. Y el rumor se convirtió ahora, como dirían en las redes sociales, en un fenómeno mediático. Si hubiera habido redes sociales, tendría que saber cuántos millones o miles de millones de likes o de vistos, porque se expandió este fenómeno. Los apóstoles recibieron el poder de Dios sobre los demonios, sobre la enfermedad y no dudo que incluso sobre la muerte. Y les dijo que predicaran el mensaje del arrepentimiento, de que el reino de Dios se había acercado, de que la entrada al reino de Dios estaba cerca en la fe en Jesucristo. Y esto desencadenó esta situación. Hermanos, el rumor finalmente llega a Herodes. Tal vez anteriormente Herodes había estado fuera, no había sabido, o simplemente había escuchado y era indiferente. Pero ahora, cuando el impacto de Jesús se ha multiplicado por una docena, no puede escapar de su conciencia. No puede escapar de su conciencia. Porque ¿qué es lo que piensa? Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Ya lo había matado hace tiempo, ya lo había decapitado, y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Y ahora dice: pues ha resucitado, y por eso actúan en él estos poderes. No sé qué se imaginaba en la mente perturbada y perversa de Herodes a Juan el Bautista resucitado. Pero todo esto que estaban haciendo los discípulos, toda la predicación, toda la sanidad, toda la liberación que se estaba haciendo era en el nombre de Jesucristo. Entonces Herodes recuerda que este hombre tiene un poder muy, muy grande y que tal vez se está concentrando en lo que pasó. Corre la voz y dice que se trata de alguien que había regresado entre los muertos con un poder sobrenatural. La gente decía, según el versículo 14, dice: Juan el Bautista resucitado de los muertos. Esa tal vez era una explicación, porque sabían que Juan ya había muerto. Herodes lo ha ejecutado en este tiempo, ¿verdad? Herodes no les gustaba escuchar nada de esto. Estaba perturbado, estaba asombrado, estaba apanicado, como decimos, estaba temeroso. Dice Lucas 9, del 7 al 9, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos.
Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes quería ver a Jesús, quería ver si era Juan, porque él conoció a Juan. Lo que nos narra Marcos es que lo tuvo preso durante un año, y ¿saben qué? Iba a verlo, a escucharlo, a ver qué le decía. ¿Y saben qué le decía Juan? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estás en pecado. Tanto públicamente como abiertamente, como en su misma cara, Juan el Bautista denunció su pecado. El peor escenario posible para Herodes era tener al hombre que decapitó de vuelta de la tumba. Así que tiene motivos para estar preocupado. Según el libro de Malaquías, el último libro de nuestro Antiguo Testamento, el profeta dijo que Elías iba a venir antes del día grande y terrible del Señor. Y tal vez este sea Elías que ha venido, o uno de los otros profetas. Pero Herodes sigue diciendo: será Juan, al que yo decapité, ya resucitó. Herodes proyecta su más profunda ansiedad, su mayor terror, su mayor temor. Ahora, ¿por qué arrestó y por qué lo ejecutó? Un poco de historia sobre Herodes. Herodes es llamado en Lucas 3:1 un tetrarca. ¿Qué significa esto? Significa que fue un gobernante de una cuarta parte de una región limitada del Imperio Romano. O sea, de una región le dieron una cuarta parte para que gobernara. Ya Israel había estado bajo el poder romano durante muchos años, pero donde quiera que Roma ejercía su poder, ponía gobernantes regionales que eran títeres bajo el mando del César. Cualquier poder que tuviera esta persona era mínimo y no podía hacer un movimiento en falso o no hacer nada que no agradara a los romanos, porque entonces podían ser reemplazados, exiliados e incluso ejecutados. Entonces, estos reyesitos, estos virreyes, por decirles como se dice ahora, eran títeres de Roma. Y eran gobernantes realmente de bajo rango, que tomaron el término de rey, porque así se sentían mejor. También, hermanos, puede haber muchas confusiones, porque hubo muchos Herodes. Hay muchos Herodes en las Escrituras. El padre de este Herodes Antipas, el que estamos hablando, es Herodes Antipas, ¿verdad? Es Herodes el Grande. Su papá sí era rey de toda la región judía, de acuerdo a la geografía romana. El papá, Herodes el Grande, sí tenía un reino 4 veces más grande que el de su hijo Herodes Antipas. Y esto nos complica un poquito el entendimiento, porque este Herodes el Grande tuvo unas 10 esposas. Así que había muchísimos Herodes. Había muchos Herodes. Todos se llamaban Herodes algo, como este Herodes Antipas. Cuando este rey, que no era judío, sino era descendiente de Saúl, y el rey y el emperador César Augusto, aquel que proclamó el censo para que José y María fueran a empadronarse a Belén, en ese momento el rey de toda Judea, de toda esa región, era Herodes el Grande. Era un hombre despiadado que reinó bajo los romanos durante 36 años. Era un asesino.
porque no solamente mandó matar a los bebés en esa época en que nació Jesús, en la región de Belén, que dijo que a todos los menores de 2 años se los echaran, porque tenía miedo de que un nuevo rey viniera y le quitara ese puesto. Pero él, fíjense, hizo un testamento y pidió que cuando muriera, Roma dividiera el reino en 4 partes y le diera una parte a 4 de sus hijos, no a todos, porque él tenía muchos hijos. Así que Herodes el Grande murió más o menos en el año 4 o 9 o 6, no saben bien de acuerdo, después de Jesucristo. Y por eso José y María pudieron regresar, porque ya habían, dice la palabra, que ya habían muerto todos los que querían la muerte del niño. Y el reino se había dividido en 4, en 4 hijos. De hecho eran 3 varones y una mujer, los reinos en los que se dividió esta región. La primera era Herodes Arquelao, que él reinó sobre un área donde estaba Jerusalén, ¿verdad? Este Herodes Arquelao fue la primera y recibió el dominio sobre la región de Judea, de Samaria e Idumea. Pero este Herodes Arquelao duró muy poco en este reino y fue depuesto 2 años después de la muerte de su padre, y Roma lo reemplazó con una serie de gobernadores, pero ya no herodianos, sino romanos. Uno de ellos fue Pilato, del año 26 al 36, quien fue fundamental en el papel de la ejecución de nuestro Señor. La segunda área de Israel o de Judea fue una región que le llamaban Itudea, que está al noreste de Galilea, y se le dio a Herodes Felipe, uno de los Felipes. Hay 2 de ellos que menciona la Biblia. También duró poco y lo sucedió Herodes Agripa, que no duró mucho, como nos narra Hechos 12, que a este Herodes Agripa los gusanos se lo comieron. Así que ya llevamos bastantes Herodes que menciona la Biblia. La tercera área estaba al noreste de Galilea. Era una región llamada Abilene, bajo el gobierno de Herodes Licinias. Y la cuarta era Galilea misma, hasta Perea, por el lado este del mar de Galilea, llegando hasta el mar Muerto, que era la región que le tocó a Herodes Antipas, y es del que estamos hablando. Bueno, espero que no se hagan bolas con todos estos datos. Pero dice el verso 16, al oír esto dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y como dije en Lucas 9:9, siguió tratando de ver a Jesús, pensando que era Juan Bautista resucitado. Y él obviamente no tenía intenciones buenas, porque dice, si lo veo y veo que es Juan, lo vuelvo a matar. ¿Verdad? Fíjense ustedes lo que dice, le dicen unos fariseos a Jesús en Lucas 13, del 31 al 32, dice, Herodes viene a verte porque quiere matarte. Eso le dice, este es Herodes, hazte bien. O sea, sigue pensando que eres Juan y quiere volverte a matar. O sea, Herodes pensaba, lo maté una vez, lo vuelvo a matar y a ver quién se casa primero. Yo creo que ese era el pensamiento de Herodes. Sin embargo, Jesús, fíjense ustedes cómo le contesta a estos fariseos y le dice, él nunca va a poder hacerme nada. Él nunca podrá hacer esto. Y fíjense, díganle a esa zorra. Así le dice Jesús a Herodes. Búsquenlo, hermanos, no estoy diciendo mentiras. Lucas 13, 31 al 30 en adelante. Díganle a este zorro que haré mi ministerio hoy y mañana y al tercer día y hasta que termine lo que tengo que hacer. O sea, Jesús dijo, este Señor no tiene poder sobre mí. No me puede hacer nada.
Y así fue. Marcos nos cuenta la historia del por qué Herodes tenía miedo y por qué decapitó a Juan. En el verso 17 nos dice que fue Herodes mismo que había enviado e hizo arrestar y atar a Juan en prisión. Según el Evangelio de Juan en 3, 22 al 24, Juan estaba cerca de Salim, bautizando en el río Jordán, y Herodes debe haber enviado a algunos hombres allí, donde lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. En prisión, muy probablemente estuvo en un lugar llamado Macarios, cerca de la costa norte del Mar Muerto, al sur de Perea, donde Herodes tenía su fortaleza, que era fortaleza, palacio y prisión. Y era una construcción de piedra muy grande que servía a estos propósitos. Juan estuvo allí más de un año. Lucas 7:18 dice que sus discípulos podían ir a verlo, podían visitarlo, y tenía muchos que lo habían seguido, que lo habían escuchado, y él era su maestro y su predicador. ¿Por qué lo metió en prisión? Dice, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y aquí es donde entramos al chisme, a la telenovela, al pecado realmente. A causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque él la había tomado por mujer. Dice que se había casado, pero realmente no era su mujer. Como les digo, esta historia, pues han hecho obras de teatro, películas, y bueno, y desgraciadamente exaltan muchas de ellas el pecado y la vida vana de la gente. En la Biblia, Herodías no es llamada esposa de Herodes, sino la esposa de su hermano Felipe. Él la sedujo, o ella sedujo a él, pero en un matrimonio ilegítimo se juntaron, ¿verdad? Porque para la Biblia ella debería de seguir siendo la esposa de su hermano Felipe. No es el Felipe Herodes al que se le dio el otro reino. Este es otro hermano que también se llamaba Felipe. Literalmente la sedujo o se la robó a su hermano, o como les digo, o ella lo sedujo y se fue con el cuñado. Ella sigue siendo legítimamente la esposa de su hermano Felipe. La Escritura en ese sentido no reconoce su matrimonio. Y hermanos, no vamos a entrar en más detalles, pero la historia de esta familia está clasificada no como 3X, sino como 5X o como 10X. ¿Sí me explico? Porque es una historia de perversión. Así que solo diremos, como dice en Romanos 1, del 28 al 31 en adelante. Fíjense ustedes lo que dice. Y piensen que así era esta familia, dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa era la vida de la familia herodiana. Esta familia cae en el último escalón de la perversidad humana. De hecho, Herodías, la mujer de su hermano, era sobrina de ambos. Solamente para demostrarles que toda la familia está atrapada en el incesto. Históricamente, estas relaciones provocaron guerras
y derramaron mucha sangre inocente por esa maldad. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista en esto? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y yo no creo que nada más le haya dicho esto. Yo creo que él le recitó Romanos 1, 28 al 31. Le digo, tú eres esto. Y se lo decía en su cara. Y lo dijo públicamente. Juan el Bautista tenía un enfoque directo sobre Herodes acerca de su pecado. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo está confrontando constantemente, pública y privadamente, a voz en cuello. Probablemente le citó Levítico 18, 16, Levítico 20, 21, que describe la iniquidad de este tipo de relaciones incestuosas. Y lo estaba diciendo públicamente. Y cuando fue arrestado, se lo volvía a decir privadamente. Obviamente, como resultado de esto, pues a quien le gusta que le digan que es esto y aquello y más allá, Herodías estaba muy enojado en contra de Juan y quería matar, pero no podía, porque curiosamente el mismo Herodes en la cárcel protegía a Juan, porque tal vez no quería añadir más pecado a su vida o más enemistad con Dios. No sabemos, pero durante más de un año lo mantuvo con vida, escuchando la denuncia de su maldad, por temor a añadir más castigo en el día de juicio. Y así pasa Herodes del miedo a la locura. Llegó el día clave, el día estratégico. Herodes, con sus pecados, sus debilidades, celebra su cumpleaños, da un banquete. Los judíos que no celebraban los cumpleaños, pues no tenían mucho que ver en esto, pero los romanos hacían de los cumpleaños un gran alboroto, una gran fiesta. Y eran realmente excusas para juergas, para fiestas perversas. Y algunos dicen que las celebraciones del cumpleaños de Herodes eran las más malvadas que había y que ninguna otra. Por eso había una frase que decía Herodes Deus, el cumpleaños de Herodes, y eso se convirtió en un proverbio para que cada celebración tenía que ser más depravada, más excesiva. La nueva fiesta del nuevo año tenía que superar a la anterior. Herodes invita a este banquete a todos sus jefes, sus comandantes, los principales hombres de Galilea, tal vez algunos judíos, a la élite social de Galilea y de Perea. Muchos de los cuales se identifican en Marcos 3:6 como herodianos, personas que querían asociarse con él por conveniencia política y económica. E incluso algunos fariseos que se juntaron con ellos y que estaban tramando la muerte de Jesús. Esto incluía a todos sus comandantes militares. Seguramente celebró esta fiesta en su prisión, palacio, fortaleza, donde estaba Juan preso. Y es un evento generalmente dirigido a los hombres, donde las mujeres eran usadas solamente como objetos. Y había glotonería, embriaguez, lascivia. Hermanos, y esto no es edificante ni nada, pero vemos que llegan al punto más bajo. Y en el versículo 22, la hija de Herodías, su entenada, su hijastra, su sobrina, hija de su hermano Felipe, entra y baila impúdicamente. Marcos dice que bailó, pero Herodes no se preocupó por la pureza de esta niña, tal vez de 14 o 16 años, ¿verdad? Y esta pureza no era un problema en esta familia. Él, como padre adoptivo, no la cuidó. Para él, el baile no representaba
una vergüenza. Y ella como princesa, pues tampoco le importó. Es triste ver cómo en esa familia y en muchas otras hay una total desvergüenza, una falta de poder. No existe en el vocabulario. Dice Juan que ella agradó a Herodes y a sus invitados de la manera más baja. Seguramente Herodes y sus invitados estaban ebrios y él se siente empoderado y emocionado por el baile de esta chica y le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. La verdad es que Herodes no tenía nada que dar, porque el reino ni siquiera era de él. Roma se lo había puesto ahí. Y él le dice, hasta la mitad de mi reino te lo voy a dar, cuando él no tenía nada. Está fanfarroneando, está borracho. Y le jura y le hace un juramento. ¿Pero qué hizo ella cuando escuchó esto? Pues ella era un peón de su madre, una mujer también perversa. Entonces va con la mamá y pues ya sabemos la historia. ¿Qué vas a pedir? Pues ella dice: la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense en qué momento esta mujer, Herodías, su prioridad no eran joyas, no eran lujos, no era poder, no era la mitad del reino. Fíjense ustedes la perversión. Era la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo. En esta historia podemos ver el reflejo exacto del pasaje que leímos en Romanos 1. Solo podemos ver cómo esta familia es la descripción de gran parte de la humanidad caída que rechaza y se vuelve contra Dios. El resultado es que después de un año de encarcelamiento, Juan está muerto, pero su trabajo está hecho. Y aquel de quien se dice: no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, hermanos, ese día entró en el glorioso hogar eterno de su Padre Celestial y recibió su recompensa completa por el servicio fiel y radical a su bendito Dios. Y los judíos que estaban en la fiesta no protestaron. Juan no era nada para ellos. Habían ya rechazado al Mesías y el partido herodiano ya había estado de acuerdo con los fariseos para matar a Jesús. Si Jesús no les importaba, pues Juan menos. Así que mataron al último de los profetas, al mejor de los profetas. Y el versículo 29 cierra el relato diciendo: cuando sus discípulos, es decir, las personas que seguían a Juan, los verdaderos discípulos, se enteraron, porque tenía muchos seguidores, vinieron cuando ellos habían escuchado de esa justicia. Y cuando oyeron que había sido decapitado, ellos vinieron y se llevaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Debe haber sido un día muy triste para ellos. Debe haber sido un día en que comenzaron a preguntarse por qué les estaba pasando esto. Pero recordaron: viene el Mesías, viene el reino. Aunque todo pareció detenerse en seco porque el profeta fue decapitado, muchos de ellos pudieron voltear a Cristo. Y vemos como inclusive de los 12 apóstoles hay discípulos de Juan. De tarea les dejo que investiguen quiénes eran. No les voy a decir. Pero muchos, además de los 12, seguramente siguieron a Cristo. Hermanos, pero este no es el final de la historia. Hay una escena final que no está registrada en Marcos. Y quiero que vayamos a ella en Mateo 14. Mateo 14, versículo 12. Es el relato paralelo de Mateo que nos da un detalle más de Marcos. Dice: entonces llegaron sus discípulos de Juan, pues. Marcos 14, 12. Mateo, perdón. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús.
conocían a Jesús. Fue Juan quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan quien dijo: no soy digno de desatar su calzado. Fue Juan quien dijo: él es más grande que yo debo disminuir y él debe crecer. Ellos sabían quién era Jesús, porque Juan apuntaba a Cristo. Ellos también sabían que Jesús y Juan estaban relacionados, que eran primos. Ahora el heraldo de Jesús estaba muerto y Jesús necesitaba saberlo, porque era importante para él. Así que van y le dicen, y el verso 13, Mateo 14, 13 dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús sintió esta muerte como la de Lázaro. Y yo creo que Jesús fue y pensó no solamente en Juan, pensó tal vez en lo duro que ha de haber sido para él y le dolió en su corazón. Pero yo estoy seguro que no nada más pensó en Juan. Yo creo que pensó también en 11 de los apóstoles que fueron sacrificados, que fueron crucificados, que fueron muertos. Pensó en Jacobo, que fue decapitado. Dice Hechos, el primer apóstol, mártir, y todos los demás. Pensó en Pablo, en los sufrimientos de Pablo. Pensó en Juan, el discípulo amado, anciano, preso en Patmos. Pensó en tantos mártires, en Savonarola, en Juan Cruz, en todos los hugonotes que fueron sacrificados en Francia, en todos aquellos que fueron muertos por la Santa Inquisición. Pensó en esos misioneros que fueron muertos en África. Pensó en los misioneros mexicanos que han sido muertos en Chiapas, en Oaxaca. En aquellos mensajeros que dieron su vida por el Evangelio. Pensó en Isaías, en Jeremías, en Zacarías, en Amós. Pensó en Esdras. Pensó en tantos y tantos y tantos héroes de la fe que dieron su vida por ser cristianos, discípulos, radicales, que denunciaron el pecado y señalaron lo que estaba mal. Por eso, con tristeza Jesús, y nos retumban esas palabras que dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas y matas a los que son enviados, tu casa va a quedar desierta. Herodes quería ver a Jesús. Finalmente, cuando Jesús fue entregado, se le concedió el deseo de ver a Jesús. Fue este Herodes donde Jesús fue a parar, pero Herodes no lo pudo condenar, ni pudo hacer nada contra él, y lo regresó a Pilato. Dice la palabra que a partir de ahí se hicieron amigos Herodes y Pilato, y pues los dos van a estar allá en el infierno. No sé si se vayan a poder abrazar. Pero hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Que Jesús está ahí, que nada de esto se le salió de control a Dios. No fue algo que el Señor no supiera, ni que Herodes le ganó la batalla
o que el diablo ganó la batalla y decapitó a Juan, como decapitó a Santiago y como mató a tantos mártires. Nada de esto se sale del control de Dios. Pero también nos enseña a que o abrazamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, o lo rechazamos. El pastor Rolando Gutiérrez decía, al pie de la cruz, el suelo está parejo. Todos pueden alcanzar perdón. Todos pueden alcanzar vida eterna. Pero no hay medias tintas. O estás o no estás. Si lo rechazas, si no crees en Él, estás igual que Herodes, estás igual que Herodías, estás igual que Salomé o que toda esa familia. Si no te alejas de tu pecado, si no lo confiesas, si no reconoces a Jesús como Señor y Salvador, si no recibes su perdón, vas a muerte. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ser predicadores. La otra enseñanza es la valentía de Juan el Bautista y de tantos mártires que han padecido por Cristo y que han dado su vida por Cristo. Tenemos que aprender esa valentía. Tenemos que aprender esa capacidad y esa firmeza de valores cristianos. La palabra de Dios debe de estar grabada en nuestros corazones para poder enfrentar la persecución. Y a veces la persecución no es tan declarada, pero en una reunión de ayer, de mañana, de otro día, en donde se nos digan, ay, ¿qué a poco tú no toleras a los gays? Ay, pues es una mentirita blanca. Ay, esto no te hace daño. Aprendamos, hermanos, a ser radicales, a defender y a denunciar el pecado. Nuestra hermana Lupita decía que hoy a lo bueno se le llama mal y a lo malo se le llama bueno. Nosotros sabemos distinguir perfectamente el bien y el mal por la guía del Espíritu Santo. Denunciemos el mal, denunciemos el pecado, no nos callemos, no nos callemos. La palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces nada más por ser el qué dirán, o el temor a la separación, a la discriminación o a la persecución, nos quedamos callados, indiferentes, como la mayoría de los judíos que se quedaron callados ante la muerte de Juan el Bautista y ante la muerte de Jesús. Hermanos, la exhortación de hoy es a ser valientes. La semana pasada éramos 12. Hoy, gracias a Dios, somos un poco más. Pero yo quiero que se acuerden el día del concierto. Este lugar estaba lleno. ¿Se acuerdan? Yo les quiero proponer que lo llenemos otra vez. ¿Cómo? Todos los que vinieron eran conocidos nuestros. ¿Sí o no? De alguien, eran conocidos de alguien de aquí. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para hablarles de Cristo? Para reinvitarlos, para irnos a visitar. Si alguien tiene un plan, díganlo, comuníquenlo. Yo les propongo que en este tiempo ustedes digan, ay, yo invité a tal persona y vino. Bueno, vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a llevarle un Nuevo Testamento. Vamos a llevarle un libro cristiano. Y vamos a decirle, Cristo te ama. Congrégate. Aprende a Cristo. Vamos a volver a llenar esto. Amén. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque sostuviste a todos estos hermanos, no solamente
a Juan el Bautista, Señor, sino a todos aquellos que dieron su vida por ti, Señor, a todos esos mártires que, seguros de la vida eterna, Señor, entregaron su vida por servirte, por denunciar, Señor, y por, sobre todo, evangelizar y proclamar el reino de Dios tal y como es, Padre. Te pedimos que podamos, Señor, nosotros seguir ese camino, Señor. Sabemos que tú nos estás llamando, Padre, no solo a denunciar el pecado, Señor, sino a proclamar el evangelio de perdón, de arrepentimiento y de vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Permite que así lo podamos hacer con todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y, Señor, que tu iglesia pueda prevalecer, Señor. Permítenos conservar este lugar, que podamos seguir, Señor, proclamando tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.